Entonces, esta película, El Joker 2, ustedes saben que cuando yo vi la primera, yo todavía estaba viviendo en Corea del Sur, y me acuerdo que en ese momento la estaba pasando bastante bien por allá, y cuando vi esta película, yo nunca le tuve mucha fe. Me pareció buena película, me pareció bastante bien estructurada, una amalgama de muchas cosas, ¿no? De muchas otras películas, mucha influencia que salió bien al final, estuvo bastante interesante. La cosa es que yo no soy muy fan de cuando te presentan este tipo de historias en donde te quieren mostrar como que o el mensaje final, la raíz, la columna vertebral, es que, de la historia, ¿no? Es que el fin justifica los medios y que por el sistema tan difícil el villano se vuelve villano, ¿no? Pero en realidad es una víctima, no termina siendo un villano completamente, ¿no? Que es este tipo de cosas que está haciendo Hollywood constantemente desde hace unos años para acá, tratar de ablandar, ¿no? La maldad, de volverla más relativa, de que todo el mundo es una víctima al final del día, bla, 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 poniendo de un lado esa, como que esa tendencia a hacer la maldad del ser humano, que a pesar de que hayan sus motivaciones y sus causas, etcétera, etcétera, sí es verdad que se ha tratado como de llevar todo un poquito más al lado, un ladito más gris, que es lo que le gusta a todo el mundo. Ay, me gusta que sean las cosas grises, que no sea ni bueno ni malo, que no sea ni muy allá ni muy acá, ¿no? No se vayan a los extremos, por favor, y sabemos que la vida no es así. Pero bueno, yo no soy muy bueno cuando ese tipo de historias son así, porque es que no sé, no, me bajan bastante del carro cuando me quieren vender de que el fin justifica los medios, y de verdad no me gusta. Sin embargo, esa película la vi, me gustó bastante, no es de mis preferidas. Mi opinión sigue siendo la misma. Considero de que, ok, como una historia de el inicio de las aventuras del príncipe del payaso, puede ser una película aceptable, claro que sí. Pero considero que, no sé, como te digo, es agridulce para mí el sabor, porque a mí no me convence ese tipo de mensajes, ¿verdad? No me llega a calar, pero la película, como digo, está buena. Entonces me acuerdo que viéndola ya yo dije, mira, qué interesante, ¿será que van a seguir con esto? No creo, porque el actor Joaquín Phoenix, por ejemplo, el señor ya pasa de los 50, así que vamos a ver qué pasa por allí. Luego dijeron que iba a haber una segunda por el exitazo que fue, y después dijeron que iba a ser un musical, y yo dije, yo por lo menos no soy muy fan de los musicales, de nada, ni siquiera las películas. Yo sufro cuando llevo a mis hijos a ver películas en el cine infantiles y empiezan la cantadera. Yo sufro incluso con eso. Cuando era pequeño también sufría, nunca me ha gustado. ¿Por qué? No lo sé en realidad. Pero sí, yo sufro bastante con lo que son los musicales. Y sin embargo, dije, bueno, es bastante interesante porque la primera película, y ahora muchas películas también están teniendo esto, ¿no? De meterle bastante banda sonora y bastante soundtracks de los 80, los 70, los 50 y bla, 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 y hacer la cuestión más amena y no sé qué, ¿no? Se vuelve todo como que al final hay una tendencia, ¿no? De volver todo como una libreta de muchos éxitos del siglo pasado, y eso acompaña entonces la película, la vuelve un poco más emocionante, excitante, o no sé, o más tolerable, podría ser la palabra, ¿no? Entonces, bueno, nada, con esta premisa, pues introducen a esta Lady Gaga. Vamos a buscar por aquí las imágenes. Introducen a Lady Gaga, por ejemplo, para hacer de esta película quizás un poco más llamativa, puede ser, no sé. Yo personalmente considero que Lady Gaga muchas veces lo hace bien. No la considero la mejor actriz de todo, pero creo que lo hace bien en lo que ha hecho. Pero ok, mis expectativas no estaban por allá arriba, porque también no lo veía necesario, porque la película anterior dejaron bastante en claro de que era una película redonda, con lo que querían, la intención ya estaba, y ya, con eso, quedó allí y vamos con eso hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Bueno, no sé, el dinero llama, y bueno, nada, hicieron esta segunda película y bueno, la fui a ver, Dios mío, y más allá de los musicales, más allá de que a mí me pareció que estuviera viendo como una obra de teatro. Por ejemplo, aquí estas imágenes, ¿no? Son bastante acertadas estas imágenes, porque es que más allá de estos musicales y todo, y parece una obra de teatro, como que todo era muy exagerado, y más allá de todo eso, la cuestión falla bastante, considero yo,
es en la dirección y la motivación de esta película, el por qué, la causa, ¿no? El por qué hicieron esto, para qué, qué aporta, qué agrega a la primera, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí tenemos el Guasón, como le decimos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, el Guasón. Vamos a dejarlo así en Joker, o mejor vamos a ponerlo mejor en coreano. ¿Qué tal si lo ponemos en coreano? En coreano es en Choka, creo que era Choka, vamos a buscarlo por aquí. Entonces, bueno, como digo, más allá del musical y más allá de que ahora intentan ser mucho más esto, mira, sí, Yoko, que intenta ser mucho más trágico y que todo sea como más novelero y el drama está a flor de piel allí todo el tiempo y tal. Más allá de todo eso es el motivo, el por qué la película está aquí. No hay un propósito realmente claro y normalmente el propósito de una secuela es poder llevar, por ejemplo, a los personajes a un siguiente nivel. No sé, eso es lo que considero yo, ¿verdad? Y lo que normalmente se ve, porque si vas a dejar el personaje estancado en un mismo lugar, pues para eso no hace ninguna secuela, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta película? Bueno, con esta película es exactamente eso. Dejan al personaje estancado. Muchos dirán, no, y lo he visto por allí. Lástima que no he guardado pues en realidad ha sido en Twitter principalmente. Lástima que no he guardado en las publicaciones que he visto porque se ponen a hablar de que esta es una obra de arte no entendida para aquellos ignorantes del arte, bla, 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 el arte subjetivo y el arte... A mí eso me revienta porque es que para todo hay parámetros, para la belleza, para el arte, para la comedia, para el terror, para todo hay ciertos parámetros, por más de que puede llegar a ser subjetivo o de algo de cada quien, para todo hay un parámetro, no vamos a estar claros. Tú ves una persona con sobrepeso que esté con mucho sobrepeso y tú vas a pensar, mira, esto no es saludable. Hay un parámetro. Puede ser que la persona sea simpática, puede ser que la persona sea agraciada, físicamente hablando, pero tú sabes que no es algo saludable. Así que no es eso que se la lanzan ahora de los filósofos de esta era del siglo XXI, a veces no piensan mucho más allá como un filósofo debería de pensar, ¿verdad? Porque a pesar de que hayan cosas subjetivas, hay parámetros. Y, por ejemplo, esta película hay que estar claros, o bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es una película que no tiene propósito y que deja estancado al personaje, lo deja estancado en el mismo lugar. ¿Qué pasa con el Joker 2? Desde mi perspectiva, en el Joker 2 debería haber llevado a este personaje, como dije, ¿no?, a otro nivel, mostrarnos otra faceta del personaje ya con la identidad que establecieron en la primera, porque incluso quedó así el tipo de todo este show de ponerse todo el mundo alrededor y marcarse la risa con la sangre, bla, 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 perdón, de la primera. Ya tenías allí una identidad marcada, tenías una intención en la primera película. En esta que vemos la vida de Arthur en la cárcel y su cara triste durante toda la película. No, y de paso después se enamora. Entonces la película al final termina siendo algo de... Mira, la película empieza bastante interesante hasta el minuto, no sé, como 15, 20, algo así, en donde ni siquiera los personajes hablan. Empezando la película, los primeros 20 minutos creo que están bastante buenos. Es que no habla, el personaje ni siquiera habla y se siente como que esa atmósfera que nos habían dejado y tal. Y yo dije, mira, esto va bastante interesante. Esperemos que las canciones también sean interesantes. Y esos primeros 20 minutos, el tipo creo que habla, lo primero que dice es como que pide un cigarro, creo que es. Al principio, es lo primero que el tipo dice en toda la película. Y para mí eso fue bastante efectivo por la atmósfera, ¿no? Ya uno viene con toda una atmósfera, un mundo construido, y entonces uno espera, ok, ¿qué va a pasar ahora de nuevo? Algo que supere lo anterior. Bueno, aquí lo que pasa es que Arthur está siendo bulleado por los guardias en la cárcel. Y han pasado 2 años, le están haciendo un juicio, le van a hacer un juicio, perdón, le quieren meter la pena de muerte, ¿no? Entonces el tipo está como que en eso, lo quieren defender a él, sus abogados, como alguien que tiene este desorden de personalidades múltiples, no sé si se llama así, disociación de la personalidad, etcétera. Y ese es el argumento, ¿no? La contrapropuesta, la contrarrespuesta que hay. Y entonces la película intenta como que irse por allí
cuando nos está empezando a introducir en el mundo y lo que está pasando, lo que va a pasar de la premisa de la segunda parte, entonces mostrarnos a un Arthur que va a estar entre la espada y la pared y que nos quiere explicar si sí es verdad que Arthur construyó o creó una segunda identidad por todo esto que vimos en la primera, que le ha pasado y que le pasó, bla, 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 y todo el sufrimiento y todos los abusos, y por ahí creó esta personalidad llamada Joker para contrarrestar todo esto y ser, no sé, saben, ¿no? Esto de protegerse a sí mismo, que siempre vemos en las películas, o que Arthur simplemente ha asumido eso porque otros le impusieron pues esa imagen y entonces Arthur tiene que decidir, ¿no? Y eso es lo que se supone que de lo que se trata la película. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos entonces con el fall down, ¿no? La caída total brutal de la película, y es cuando sale Lady Gaga. Realmente es cuando sale esta mujer, porque es que la película te la va mostrando de una manera, ¿no? Como te lo estoy diciendo, va presentándote a Arthur y tal, no sé qué, tú hasta ahí lo puedes aguantar porque dice, ok, la historia del tipo, ¿verdad? Del Joker y tal. Pero entonces de la nada ve a una chica en un coro y se enamora de una. Ok, vamos a aceptarlo, sí. Pero entonces después de allí empiezan una cadena de cosas que empiezan a pasar porque sí, porque sin ninguna explicación. E incluso, y no es porque yo no soy tan fanático de los, en realidad no soy fanático de los musicales, sino que de repente hacen una pregunta que es bastante importante para darle paso y darle cabida a, no sé, a mover los personajes, a mover el escenario, a mover la trama, a mover la malvada historia, y no te responden la malvada pregunta, sino que se ponen a cantar. Se ponen a cantar. Entonces tú dices, ok, sí, se supone que esto es un musical, bla, 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 pero es que es como una vil excusa para meter un momento artístico dentro de la película que, ojo, personalmente me gustó bastante el montaje, todo lo que es a nivel técnico creo que está bastante bien. Por ejemplo, aquí en esta foto que estoy mostrando desde el principio, como digo, ¿no? Es como si fuese una obra de teatro que la estás viendo en la pantalla. Por ejemplo, cosas así, ok, se ve muy artístico, se ve muy bonito, se ve muy todo, pero ¿y la historia? No, que tú no entiendes porque eso lo están usando para hacer esa transición entre el personaje y hacer que los personajes se unan de Harley Quinn y el Joker y tal. Pero es que no tiene sentido lo que está sucediendo en ningún momento en la película. Y peor, es vacío todo lo que está pasando. Se supone que hay un juicio del Joker en donde están tratando de demostrar, como ya dije, que él es un enfermo mental y todo lo que pasa en el juicio es todo lo que ya sabemos. Todo. E incluso la película tiene un gran fallo y es que intenta explicar ciertas cosas que quedaron como para la imaginación del espectador en la primera película, y en esta intentan explicar ciertas cosas y termina siendo contraproducente, pero absolutamente. Por ejemplo, sale la chica esta de la cual él estaba obsesionado en la primera película, la vecina, y por ejemplo la tipa al principio, ella la llaman como un testigo, y cuando ella habla dice que no lo conoce a Arthur Fleck de nada. Pero entonces pues más adelante, como 3 minutos en la misma escena más adelante, pues por arte de magia, pues la mamá de Arthur le había comentado a ella, le había contado historias de la bastante personales de Arthur, porque es que se llevaba bien con la mamá. Cuando hace 2 minutos había dicho que no, que ella solamente a él, por ejemplo, lo había visto, no sé, un par de veces en el ascensor y ya está. Entonces tú dices como que, mira, ¿sí o no? Por ejemplo, en la primera película se supone que terminaba al final y él había herido a alguien en el manicomio. De verdad que no se entiende muy bien. Eso quedaba a la imaginación, como que todo estaba en la mente de Arthur o no. Entonces resulta que no, que aquí ellos están como que en ciertos tratamientos, no se hablan nada, como que, no sé, todo está ahí porque sí. Hay extras random que la cámara los enfocan porque sí, y es que al final uno de ellos es el que le da como que bueno, esto va a ser con spoilers, ¿no? Lo voy a hablar con spoilers porque ya han pasado una semana y algo, que al final este random le da la estocada final a Arthur y lo deja ahí tirado, y entonces es como,
ok, todo está puesto porque sí, porque es que funcionó en la primera. En la primera funcionó que Arthur se moviera así todo loco cuando estaba, después de haber matado a esta gente y que era como que parte de esa transformación en el Joker. Bueno, entonces aquí cada vez que Arthur se sienta confiado o se sienta, sí, confiado, pues entonces empieza una canción. Y eso va a ser a cada, no sé, como cada 5 minutos. Mira, no está mal la premisa de ver qué va a pasar con Arthur, cuál va a ser el juicio, por ejemplo. La premisa del juicio no está nada mal, pero se ve muy cortado también, muy cortado el juicio. De repente están hablando no sé, de Arthur y cortan y entonces ya ha terminado, no sé, el día de juicio y entonces ya tienen que pasar a otra cosa, ¿no? Y entonces la escena es que ya está de vuelta en la cárcel a fumar, porque es que los bichos aquí son unas chimeneas, a cada rato fumando y soltando humo como unos psicópatas, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué nos muestran en la cárcel? Nada. En la cárcel solamente nos muestran a los villanos reales de esta película, que son los guardias. Porque recuerden, el malo, es decir, el Joker, no es tan malo. El Joker, Arthur Fleck, es una víctima. Así como todos los villanos ahora de Hollywood, es una víctima. No es un malo. Ya los malos no existen. Es una víctima. Y peor, es una víctima del sistema que lo oprime y lo aplasta. Entonces tienes, por ejemplo, una historia paralela o una trama alrededor de la revolución cívica que está haciendo la gente porque ve a Arthur como un mártir y lo ve como un símbolo de levantamiento social. Esto no puede sonar más socialista y comunista, porque, bueno, pero tienes esa trama, ¿verdad? La tienes por allí y no se usa para nada. Solamente la usas para tener gente que haga un montoncito allí para las tomas de cuando vayan a entrar a los tribunales. De repente tienes una explosión random al final de que creo se deja intuir de que pudo haber sido Harley Quinn, aunque yo creo que no, o que fueron estos mismos tipos y que se lo están llevando al final como para salvaguardarlo y bla, 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 pero es que no entiendes nada, no tiene nada, un propósito hacia dónde, no sé, no tiene, como que la brújula está media mal allí porque es que no entiendes nada de lo que está sucediendo. Y aquel que venga a decir, como están diciendo por allí, de que esto es una película incomprendida porque no entendemos el arte, van a tener que verse la película 2 o 3 veces más, porque es que no hay propósito en lo que está sucediendo. Al personaje de Arthur, y esa es mi crítica principal. El personaje principal, incluso obviando la Lady Gaga, obviando Harley Quinn, que de paso está malísimo y que su personaje no aporta nada, se supone que la tipa lo estaba manipulando, pero es que no hay respuesta de sus motivaciones. O por lo menos una que nos dejen intuir, ¿no? Que nos dejen a la ¿cómo se llama esto? A la imaginación de que ella quiere tal y tal cosa por tal y tal cosa. No nos deja ni siquiera en claro las intenciones del personaje, porque cuando le preguntan y cuando se necesita entender ciertos aspectos del trasfondo del mismo, te canta una malvada canción de repente y tú quedas como que pana, y entonces no me vas a responder. No es lo mismo, no surgía el mismo efecto, no surtía el mismo efecto que en la primera, que te dejaban toda la imaginación, por ejemplo, de que tú no sabías si lo que estaba pasando con Arthur era verdad o mentira. No, aquí intentan hacer lo mismo, pero entonces a través de las canciones y tú quedas como que, mira, pana, explícame, ves que no estoy entendiendo nada de lo que está sucediendo. Son 2 horas y pico aquí metido sentado y no entiendo nada. Entonces, esa es mi queja principal. No llevan al personaje principal, que es Arthur, al siguiente nivel. Ok, luego salió, vamos a compartirlo por aquí, luego salió el director Todd Phillips, creo que se llama, a decir que no, esta no es la historia del Joker. ¿What? No, que esta no es la historia del Joker. Voy a compartir aquí la pantalla. Como les digo, yo no estuve muy siguiendo mucho las noticias esta semana, pero sí, esto sí me dio demasiada risa. Perdón. En donde el tipo dice que al final él no estaba contando una historia, la historia de orígenes, sino que estaban contando la historia de los orígenes. Pero es que si desde la primera
parte me estás vendiendo esta historia que la estás basando en uno de los personajes más icónicos de DC, como es el Guasón, el Bromas, el Joker, ¿verdad? Juan Chistes. ¿Por qué vas a decir ahora, después de que la película está allá abajo en el subsuelo, odiada por todos, porque la película se lo merece, está mala, de verdad, está mala, porque entonces ahora vas a venir a decir, no, pero es que no era la historia del Joker? Uy, era una historia de unos orígenes, pero yo no dije que era del origen. Estos tipos lo toman a uno como si uno fuese un estúpido. Ellos creen que el público es estúpido, y muchos son estúpidos. Y viene el tipo y entonces dice cosas así. Vamos a traducir esto acá para que ustedes también lo lean. Estas son palabras del director, ¿no? De repente dice, no, pero es que el Arthur se dio cuenta de que todo es tan corrupto que nunca va a cambiar. Y a la única manera de arreglarlo es quemarlo todo. Cuando esos guardias matan al chico en el hospital, que es parte de la película al final, después de que pasa algo bastante siniestro y bastante turbio, se da cuenta de que maquillarse y ponerse esa cosa no va a cambiar nada. Yo aquí tengo un problema. Y es que en la primera parte, por ejemplo, aquí dice, no, esto de que él no va a cambiar nada y bla, 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 bla. Esto en la primera parte, cuando él al final pues ve que la gente se está moviendo y todo lo demás y que lo toman a él como un mártir, no sé, un héroe, no sé, un símbolo de algo, bla, bla, bla. El tipo lo que está es en su mundo, él está en su onda. Él lo que se dio cuenta fue de que hay mucha gente que estaba pasando por cosas similares que él, el sistema opresor lo tenía, ¿no? Los tiene a ellos también mal, como a todos nosotros nos tiene oprimidos el sistema, y eso pues lo hizo sentir a él que no estaba solo. Eso fue lo que deja entender al final la película. En esta película se supone que tienen un culto prácticamente alrededor del tipo, pero como ya comenté, nada de eso se desarrolla. Entonces, ¿qué me estás contando, director? Diciéndome que él ahora se dio cuenta de que nada. Si la misma película de esta segunda, estoy hablando de la segunda, esta misma segunda película, se supone que la intención es el mostrarnos a un Arthur que no sabe quién es, no sabe si en realidad es el Joker, cuando él se siente bastante cómodo con su mundo de fantasía, siendo el mismo malvado Joker, pero al mismo tiempo no sabe si es un Arthur Fleck, no sé, el oprimido, ¿no? De eso se supone que se trata, ¿no? De eso incluso se supone que es la escena que intenta ser el punto de quiebre del personaje cuando el tipo confiesa de que fue el que mató a su madre y que entonces al final él no es ningún Joker y después de que los guardias le hacen esto que le hacen en la película. Entonces, ¿de qué me está hablando el director aquí? Yo no entiendo de qué me está hablando el director. Que el director me está diciendo que el Joker entonces no era pues el Joker y que él se dio cuenta que no podía cambiar las cosas. ¿Cambiar qué cosas? Yo no entiendo. No sé si ustedes entienden, por ahí las 3 personitas que me están viendo, si ustedes entendieron y vieron la película, pues me lo explican, porque es que yo no entendí nada. De pana que yo no entendí nada. Es eso, ¿no? Como que te quieren meter cierta trama porque sí, porque es que ya eso estaba así y ya se debió haber explicado y que se debió haber entendido. Yo de verdad que no lo entiendo. Entonces, bastante interesante. Viene este señor a excusarse, porque es que fue eso, a excusarse, a decir que, bueno, no, es que eso no era la historia del Joker, ¿no? Por aquí está. Vamos a compartir de Sensacine. La primera película, debajo del guión, siempre decía una historia de orígenes. Nunca se dijo que era la historia de orígenes. Papi, me mostraste a Bruce Wayne, me mostraste la trama de los Wayne. Tienes nombres como Arkham. En esta película sale Harvey Dent. Y entonces dice, cuenta, para ver, creo que por allí leí, que no recuerdo si fue en el pasado o en este, que el tipo dice que es para ver, era esta la idea de que quizás este no es el Joker, quizás es la inspiración para el Joker. Entonces, claro, habla del final de la película, ¿no? Y dice, así que en esencia, al final de la película, con lo que te quedas es, espera, ¿qué es esto que está pasando detrás de él? ¿Es ese tipo? ¿No? Esta fue una entrevista que le hizo en IGN, perdón. ¿De qué me estás hablando?
ok, al final queda esto de que el que lo apuñala se está como que abriendo la, no sé, la boca y tal, no sé qué. Ya desde la premisa y todo lo que me estás contando, ya todo está mal. Ya eso terminó ya eso terminó de empastelar toda la película, ya eso terminó de dañar todo. Entonces, así que, por lo menos para mí, esta película, primero, no tiene sentido. La primera quedaba redonda, a pesar de que, como digo, no estoy de acuerdo con la premisa, pero quedaba redonda. Es una buena película, bien estructurada, con bastantes buenas referencias, bien incluidas, bien hecha. Esta también, en lo técnico, puede ser bastante bien vista, pero no tiene sentido, no tiene un sentido, no tiene no sé. Entonces, como les digo, para las 3 personitas que me están viendo, si ustedes la vieron y entendieron algo del porqué, de lo que estoy hablando, ¿no? El propósito de la historia, el porqué, en dónde la trama avanzó, para dónde se fue, a dónde llevaron a los personajes, en dónde quedó el Joker al final, quedó como un mejor personaje, mejor que antes o quedó peor. ¿A dónde nos llevó la historia? Esas son las preguntas que uno se debe hacer con una secuela. Por eso es que Terminator 2, el día de juicio final, se considera de las mejores secuelas de toda la historia. ¿Por qué? Ahí hay un nivel, ahí hay un salto cuántico desde la primera a la segunda brutal. Entonces, esta película de verdad que fue bastante innecesaria y no llevó a nada. No está buena, no es una buena secuela. Creo que la única, hablando de las canciones, creo que la única que me gustó fue esta, en donde Arthur se va enterando de que le van a dar, si queda culpable, le van a hacer esto de la pena de muerte, le van a aplicar la pena de muerte y se pone a cantar ahí al frente del televisor con todos los presos atrás. Creo que ese momento sí está bastante bien engranado en la trama, en el momento de la historia, se van cantando y tal, y como que todo se va engranando bien. Creo que esa fue la única canción que me gustó. De resto, mira, fue de verdad. No digo somnífero, porque yo estaba así como que, uff, Dios mío, no puede ser lo que estoy viendo. Entonces no fue somnífero, esto fue un sufrimiento. Bueno, nada, creo que ya dije mis primeras impresiones, fueron bastantes minutos hablando de El Joker. Y nada, pues en realidad para nada, no considero que fue una buena película y no me gustó, de verdad que no me gustó. La primera, como digo, por lo menos tenía esto de que es una buena película. Tú dices, al final del día termina siendo una buena película, pero esta nada, ni eso.